Esta semana tuvimos como repercusión mediática los dichos de un expresidente acerca del peligro de un supuesto golpe de Estado para el año que viene, que no iba a haber elecciones, etcétera. Le voy a dedicar muy poco tiempo al tema. Obviamente creo que se equivocó, que sus palabras estuvieron mal dirigidas. Eh, Desconozco el porqué, no quisiera meterme en ese tema. Lo que sí me parece que más allá de eso, sí corresponde un análisis acerca del fondo de esa cuestión. Que yo entiendo que la Argentina desperdició sus 37 años de democracia que vamos a cumplir el 10 de diciembre, y hoy como consecuencia de ello tenemos un descalabro social, político, económico demasiado grave dentro del país, y a mi modo de ver tenemos dos opciones para ello. La primera es solucionarlo en paz. Solucionarlo en paz implica un gran acuerdo político nacional, eh, para establecer temas básicos y fundamentales y determinar un rumbo, repito, para salir de este enorme descalabro en paz. Y la segunda opción no es la que uno desea, porque implica no darse la primera opción. Si esa primera opción no se consigue a tiempo, evidentemente puede ser sí que desemboquemos en algo que sea una catástrofe social. Pero esperemos que se recupere la coherencia del sentido común, sobre todo, para poder arribar a la primera de las opciones. Dicho esto, quiero arrancar manifestando que esos acuerdos políticos tienen que versar sobre algunos temas fundamentales y elementales para que podamos arrancar, porque el país no puede vivir de marchas constantes, sino que tiene que ponerse en marcha. Entonces lo que corresponde es comenzar por algunos temas básicos y elementales. Yo, por ejemplo, tomé nota de 4 o 5, nada más que con los cuales debemos dialogar y ponernos en acuerdo sobre alguno de ellos, sobre todos en su mayoría. Como por ejemplo la responsabilidad fiscal. Yo no estoy en contra, ya lo he dicho en varias oportunidades, no estoy en contra del Estado en absoluto, pero sí creo que debe haber responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Y la responsabilidad fiscal es fundamental para cualquier gobierno y para terminar con un despilfarro inexplicable o impúdico a veces del uso del dinero público de los contribuyentes. Creo que también en los empleos públicos, sobre todo los empleos públicos políticos, diputados, senadores, legisladores provinciales, concejales, tiene que haber un tope de asesores para cada uno de los legisladores. Los mismos partidos políticos tienen que aportar entre sus cuadros políticos los asesores en los cuales los legisladores se van a apoyar, y evitar estar constantemente llenando de ñoquis y de militancia rentada la estructura del Estado, porque la pagamos todos y a lo largo lo paga el país entero. Nos debemos un debate profundo acerca de una reforma del sistema impositivo argentino, pero profundo y sincero, acerca de los tributos que son realmente regresivos, y además del sistema en sí mismo de recaudación fiscal, porque las provincias terminan siempre arrodillándose frente al poder central de turno, y eso termina siempre en corrupción, porque las provincias terminan siempre aportando sus legisladores nacionales para un proyecto de un gobierno federal que, aunque no les guste ese proyecto, lo terminan apoyando a cambio de favores fiscales para las provincias. Y obviamente las provincias terminan siempre siendo empobrecidas. Esto va de la mano de la integración regional, porque hablamos de integración regional no solamente de la Argentina con el resto de los países. Comencemos con la integración regional interna de lo que es el NOA, el NEA, el centro, la zona de Cuyo y la zona del sur de la Argentina.
para lo cual obviamente tienen que integrarse primero esas mismas provincias en función de cuáles son sus perspectivas de desarrollo y poner el acento en los desarrollos regionales de la Argentina. Y obviamente a partir de allí tener en cuenta cuál es nuestro pensamiento estratégico de desarrollo para tener una integración con el resto de los países de Latinoamérica, con el Mercosur y con el mundo. Y un quinto tema que considero que es fundamental para el desarrollo argentino es el tema educativo. Nosotros necesitamos primero tapar el agujero negro del despilfarro del dinero público y destinar dinero a la educación, comenzando sobre todo por la infraestructura, porque los alumnos tienen que concurrir a un lugar que dé gusto que concurran, con infraestructura adecuada para el desarrollo de la educación, de la integración entre los alumnos, para el desarrollo de actividades educativas que sean atractivas para los alumnos, a través de no solamente de la infraestructura de poner las computadoras, sino comencemos por la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos. Por supuesto, con conexión a internet, con campos de deportes, etc. Tenemos que jerarquizar la carrera docente, tenemos que hacer que un docente sea una persona realmente jerarquizada en su carrera, en su accionar como docente, que tengan los docentes un salario digno. No es posible, no entiendo por qué, por ejemplo, yo considero que los docentes tienen que ganar lo mismo que gana un juez de primera instancia, por ejemplo. Los directores de escuelas deberían ganar lo mismo que gana un juez de una cámara de apelaciones, por ejemplo. ¿Por qué no llegamos a eso? ¿Qué nos falta para llegar a eso? ¿Por dónde se va el dinero hacia otros lados que el docente no puede estar jerarquizado de esa manera? Para que tenga una dedicación completa hacia el alumno, porque hoy tenemos docentes que tienen que ir a un montón de colegios yendo de un lado al otro para tratar de juntar el salario que les permita llegar a fin de mes. Y eso no es jerarquización de la actividad docente. El sistema de exámenes. Tenemos que implementar un sistema de exámenes en primaria que comience a partir de la segunda etapa del primario, para que en la primera etapa del primario sea más un juego el aprendizaje que una imposición, para llevarlo de a poco al alumno a lo que es luego la etapa en la que tiene que demostrar los contenidos que ha aprendido. Hay que fortalecer la interacción de la escuela con la familia. Primarios y secundarios deberían ser todos, estoy hablando de escuela pública, obviamente, deberían ser todos sistema bilingüe de enseñanza, primario y secundario. A la mañana en castellano, a la tarde los mismos contenidos se deben dar en inglés. Tenemos que lograr que nuestra población maneje idioma, ¿sí? Como manejan en muchos lugares del mundo. Yo propongo también un sistema de becas dirigido hacia los mejores promedios del último año de primaria y del último año de secundaria, para que los alumnos de mejores promedios del último año de primaria y del último año de secundaria puedan tener una beca que consista en un intercambio estudiantil para que viajen a otros países del mundo, que allí tengan un cuatrimestre de estudio completo en otros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, en Singapur, en Corea del Sur, en Japón, etc. Porque eso les va a abrir la cabeza como nunca. Y obviamente van a volver a la Argentina esos alumnos habiendo visto en otras partes del mundo por qué viven como viven en otros lugares del mundo, por qué se desarrollan como se desarrollan en otra parte del mundo, y podrán aportar para la Argentina lo que hayan aprendido en otros lugares del mundo. Creo que no es tan disparatado, no es tan loco pensarlo, y si dejamos de estar en el chusmerío barato de por qué la presidenta del Senado dijo tal chicana a un senador y el senador le contestó a la presidenta del Senado tal cosa,
No perdamos más tiempo en estupideces y dediquémonos a lo que realmente la sociedad argentina y el país necesita. Ojalá podamos interactuar, ojalá podamos tener mayor presencia quienes pensamos en algo de la Argentina, porque no son siempre, cuando yo oigo decir los políticos no pongan a todos en la misma bolsa. Los mismos de siempre, que forman ya hoy una especie de parque jurásico, seguirán pensando las mismas tonterías de siempre. Algunos otros queremos pensar el futuro del país, y el futuro se hace hoy. Hasta la semana que viene.